Muy buenas tardes nuevamente. Gracias por participar y por poder compartir este tema tan importante sobre la nueva Constitución en Chile. Voy a compartir pantalla. El tema que quiero compartir con ustedes es algunas claves de liderazgo desde el liderazgo carismático de Jesús. Dos presupuestos respecto al tema. Primero, el liderazgo como estudio ya es una cuestión de hace varios años y de mucha fecundidad actualmente. Pero el liderazgo aplicado a Jesús, o dicho de otro modo, Jesús en cuanto líder, es una cuestión más novedosa. No tenemos muchos estudios, hay varias aproximaciones que son interesantes, pero de repente me parece que carecen del fundamento bíblico. Eso es lo primero. Lo segundo es que me voy a aproximar al liderazgo de Jesús no desde una perspectiva teológica, sino de una perspectiva histórica y de una perspectiva sociocultural. Los datos históricos nos van a mostrar al Jesús líder, y esos datos históricos los vamos a poner en el contexto sociocultural del siglo I. Con estos dos presupuestos, entonces, iniciamos nuestra exposición. Cuando uno habla de un líder, de un liderazgo efectivo, y se mete a descubrir el tema en diferentes autores, diferentes libros, aparecen una serie de palabras. Asertivo es el líder, tiene una visión holística, es responsable, delega tareas, interactúa, negocia. La inteligencia emocional aparece como una característica muy importante del líder. No son las únicas palabras. Tiene que tener objetividad, optimismo. Lo definen con términos como autocrítico, aquel que motiva, creativo. Y así podemos seguir. Se retroalimenta, escucha, activa, innova, tiene paciencia. Es asequible, reconoce virtudes y corrige, inspira confianza. Practica una escucha activa, decide. Y a estas palabras, a estos términos, podemos agregarle una serie de otros términos que tienen que ver con un liderazgo efectivo o con características propias del líder. Es evidente que frente a Jesús varios de estos términos son anacrónicos, como lo voy a decir más adelante. Entonces lo que tenemos que hacer es construir un modelo de liderazgo para poder estudiar a Jesús. Para esto necesitamos recurrir a las tipologías de liderazgo. Para poder construir un modelo de liderazgo en donde Jesús pueda ser estudiado, comprendido, necesitamos tipologías de liderazgo. Son muchas las tipologías. Aquí tienen 10. Hay varias más. Hay liderazgos autocráticos, burocráticos, carismáticos, democráticos, dejar hacer, orientado a las personas, liderazgo natural, orientado a resultados, liderazgo transaccional, transformacional. Me he quedado con dos. Un historiador y sociólogo alemán, Max Weber, presenta el liderazgo con tres características o tres tipos de liderazgo más bien. El liderazgo autoritario, el liderazgo carismático y el liderazgo legal o burocrático. Y también un alemán, psicólogo y filósofo nacionalizado norteamericano, Kurt Lewin, habla del liderazgo autocrático, del liderazgo democrático, que es el liderazgo participativo, el primero es autoritario, y del liderazgo liberal, aquel líder que deja hacer. Nosotros nos vamos a quedar con el liderazgo carismático. De los 10 líderes o los 10 tipos de líderes que presenté al comienzo y de los estudios de estos dos intelectuales alemanes, me da la impresión de que el liderazgo carismático es el modelo que mejor nos permite descubrir a Jesucristo como líder.
sabiendo que existen otras tipologías de liderazgo. Pero nosotros, desde un líder carismático, vamos a mirar a Jesús, porque según entiendo, según creo, es el liderazgo que mejor se ajusta a los datos históricos que tenemos en los evangelios. Desde esta perspectiva, vamos por tanto a enfrentar el liderazgo de Jesús. Primero, presupuestos. La perspectiva va a ser bíblica. Nos vamos a quedar sobre todo con los evangelios, particularmente los evangelios sinópticos. Se llama evangelios sinópticos a los tres primeros evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. La perspectiva también va a ser diacrónica, la vamos a mirar en el tiempo. Vamos a comenzar con el ministerio de Jesús en Galilea, desde sus primeras apariciones hasta su muerte en la cruz y su resurrección. Es difícil hablar de liderazgo cuando hablamos de Jesús, porque evidentemente es una realidad sociológica que no se plantea en los evangelios. Cuando los autores escriben los evangelios, nadie está pensando que Jesús es un líder. No tenían idea de aquello, ¿no? Entonces, es una realidad anacrónica. No va el liderazgo con el siglo I. De allí la necesidad de trabajar el tema de modo analógico. Si un líder carismático hoy presenta estas características, esas características están presentes en Jesús, de modo similar y analógico, están presentes en Jesús. Esa va a ser nuestra tarea. No todos los dirigentes son líderes, pero sí se exige que todos los líderes sean carismáticos. El carisma conforme las circunstancias es la constante del líder y por lo mismo la de Jesús. Cuando hablamos de líder, no estamos empleando un vocablo común a las lenguas antiguas del norte de Europa, Holanda, alemana, noruega, que significa senda, ruta, curso de un barco en el mar, trayecto. Líder es aquel que tiene capacidades innatas y adquiridas para determinar el comportamiento de las personas y generar acciones colectivas. Es decir, líder es aquel que es capaz, dada sus condiciones, de señalar una ruta, de motivar, de acompañar, de conducir a un grupo, con una característica bien particular, manteniéndolo cohesionado, como grupo, como equipo, como comunidad, sobre todo en tres dimensiones: equipo de vida, comunidad de visión y comunidad de misión. Ese es el líder. ¿Qué es el carisma? Es aquel carácter, aquella conducta de alguien que reconoce la colectividad humana. Esto es esencial al carisma. Requiere un reconocimiento público y colectivo. Ese reconocimiento público le adscribe al líder determinadas cualidades, como por ejemplo la empatía, la inteligencia emocional. Y gracias a este carisma, aceptado y reconocido por la colectividad, este líder comparte la visión del mundo y suscita anhelos de cambios sustanciales. Y damos un paso más para poder definir el liderazgo carismático. Entre las tantas descripciones que encontramos del liderazgo carismático, aquí hay una: el tipo de liderazgo que se caracteriza por cautivar y generar entusiasmo en los subordinados, utilizando para ello la comunicación con las personas a su cargo. El tema de la comunicación va a ser esencial en un líder, inspirándolas para que den su máximo esfuerzo. Se trata de inspiración, no de exigencia. Se trata de inspiración, no de transmitir teorías. La inspiración tiene que ver mucho con la donación de las propias características, las características puestas al servicio, las características propias del líder, puestas al servicio para que el otro dé lo máximo de sí.
El líder carismático, si es necesario, cambia las aspiraciones, la visión de esas personas, con el fin de lograr las metas establecidas. El líder carismático saca de lo común, saca de lo de todos los días, saca de aquello de que así se viene haciendo siempre. Precisamente por eso es líder y precisamente por eso es carismático. El líder carismático logra empatizar de una manera natural con sus contemporáneos y tiene una capacidad enorme para adaptarse a ambientes, a personas, a situaciones. Y aquí hay una característica que es clave en el líder carismático y precisamente por esto no he elegido este liderazgo para estudiar a Jesucristo. El líder carismático hace que los demás lo sigan. Esta es una característica esencial del líder carismático. Esta es una de sus principales fortalezas de este tipo de liderazgo. Y por esa razón se constituye en uno de los liderazgos más efectivos. Vamos a construir entonces el modelo de comprensión. Ya tenemos el macro modelo. Vamos a estudiar a Jesús desde un liderazgo carismático. Y ahora entramos a los detalles para poder descubrir qué es lo que tenemos que estudiar en Jesús en cuanto líder carismático. En primer lugar, el líder se destaca de sus contemporáneos. Y así ocurrió con Jesucristo. Y el liderazgo de un líder carismático y en general de todo líder tiene aspectos disruptivos y aspectos constructivos. Estas tres características son típicas de Jesucristo y los datos históricos que tenemos acerca de Jesús así nos lo muestran, nos lo señalan. Jesús se destaca de sus contemporáneos, su acción y su enseñanza es disruptiva y constructiva. Entonces, vamos a caminar hacia el modelo del liderazgo de Jesús, desde estas tres notas características. En primer lugar, Jesucristo causa una enorme admiración. Este es un dato histórico y generalmente en el líder llama la atención. No deja a la gente tal cual, la conmueve, la conmociona, o para bien o para mal. Si es para bien, admiración. Si es para mal, sus adversarios lo combatirán, se le oponerán. Y el líder aglutina. Todo esto lo vamos a decir con una palabra, la admiración y este hecho de formar grupos, de formar comunidades, con la palabra asociación. El liderazgo carismático es un liderazgo que asocia. Pero también el líder, y aquí está el aspecto disruptivo, crea discordia. En los datos del Evangelio hay un sinnúmero de adversarios que permanentemente están acosando a Jesús y lo acosan con preguntas difíciles, como vamos a ver. La propuesta de Jesús crea aceptación por parte de unos y discordia por parte de otros. Es decir, dicho de otro modo, aglutina por parte de unos y divide por parte de otros. Otros se dividen de Jesús, no comparten su pensamiento, malinterpretan sus acciones. Se trata de un líder que también disocia. Esta es una característica también del líder. Y no es que sea una característica negativa, es una característica positiva en cuanto que el líder proclama la verdad, proclama la comunión, proclama una perspectiva nueva, ¿no? Y no es aceptado, disocia. Dos características del liderazgo carismático, asocia y disocia. Se trata de un liderazgo que es siempre propositivo, pero que tiene que enfrentar conflictos.
El líder, sobre todo desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva de fe, es aquel que entrega la vida. Todo líder entrega la vida. Eso lo percibe la multitud, la gente, los contemporáneos. Y entrega la vida por su propuesta, por lo que cree. Se trata del servicio. A esto le vamos a llamar servicio dentro del liderazgo. El líder es aquel que sirve. Esta es la principal característica de Jesús, la entrega de su vida. Y el líder es propositivo, por cuanto presenta, invita a un futuro novedoso. El líder siempre saca de una situación mala hacia una situación buena y cada vez a una situación mejor. Y la gente por eso lo percibe y por eso lo sigue y por eso se va detrás de él, porque satisface inquietudes, problemas, dificultades, una vida denigrada por una vida de bienestar, por dignidad. Cuando la gente percibe esto en el líder, percibe que le están creando un futuro novedoso, algo que no tenía y que él anhela, que él desea. A esto le vamos a llamar salvación. Se trata entonces de un líder que suscita un movimiento, primero, porque se entrega, es decir, sirve. Segundo, porque invita a un futuro novedoso, es decir, propone salvación. Esto es lo que hace Jesucristo creando este nuevo movimiento que se llama cristiano, ¿no? O la secta que le decían antes los fariseos, la secta cristiana, creando un movimiento discipular y ofreciéndole vida nueva a sus discípulos. En el caso de Jesús tenemos dos perspectivas. El liderazgo de Jesús se vive dentro de dos grandes ámbitos, en el ámbito de la cruz y en el ámbito de la tumba vacía. Es decir, el liderazgo de Jesús es un liderazgo que camina hacia la cruz, pero es un liderazgo que, porque el Padre lo resucita, es un liderazgo que aquello que dijo, aquello que hizo, se manifiesta como verdadero, como auténtico. La resurrección valida el liderazgo de Jesús, por decirlo de algún modo. Entonces, no es solo el líder que entrega la vida en la cruz, y ahí se acabó su liderazgo. Es aquel líder que con la resurrección sigue liderando a los suyos y por lo tanto provocando asociación y disociación, servicio y salvación. Y aquellos que nos reconocemos de los suyos, nuestro liderazgo no puede sino tener asociación y disociación, servicio y salvación. Hemos construido entonces este modelo del liderazgo de Jesús para poder estudiarlo desde esta perspectiva. El líder siempre se valida por su impacto constructivo. Para entender el liderazgo de Jesús, tenemos que hablar primero de la Galilea en la que predicó Jesús. Voy a hacer con esta diapositiva un poco más rápido, ¿no? Estamos hablando del norte del país y son muy importantes los contextos para poder entender los liderazgos. Me atrevo a decir que los contextos son los que suscitan los líderes y que cada contexto tiene los líderes que se merece. En la Galilea de Jesús, el norte del país, existían varias tensiones populares de carácter religioso, social y político. Hubo años atrás en que se planteó la Galilea como una región tranquila, sin grandes conflictos ni tensiones. Estudios posteriores, históricos, sociales, demostraron que no, que la Galilea del siglo I era un hervidero. Muchas dificultades de diferentes tipos. Y en esta Galilea
fue la que apareció Jesús y predicó Jesús. Se trata de tensiones populares de todo tipo, entre el campo y la ciudad, una tensión local. Tengan en cuenta que en el campo vivía el 80-85% de las personas, agricultores de una cultura agraria avanzada. Se llama cultura agraria avanzada porque empleaban el hierro para poder producir la siembra. Me refiero a arados de hierro, una especie de asadón, etcétera, ¿no? Cultura agraria avanzada. En la ciudad solo vivía el 10 al 12%. Por un lado, aquella gente que tenía oficios que tenían que ver con la dirección del Imperio Romano. Y por otro lado, la élite de la ciudad, que no era más del 5%. Los dueños de los campos cada vez más eran los de la ciudad y cada vez más los campesinos perdían sus campos. En Mateo tenemos una parábola que indica esta situación social. Cuando un dueño de una viña sale a contratar trabajadores para su viña y resulta que va en la mañana, a media mañana, a final de mañana, en la tarde, y siempre encuentra trabajadores para la viña. Esa era la situación de Galilea en el siglo I. Mucha mano de obra contratada al precio que se quería, y si no querían, no había problema, porque como era mucha la mano de obra, se contrataba a otra. No era la única tensión, la tensión entre pobres y ricos, una tensión social fuerte. Lo que sí, pobreza tenemos que entenderlo según el concepto sociocultural del siglo I. No voy a entrar en esto para no alargarme. La tensión étnica entre Israel y las naciones. Para el israelita, las naciones eran paganas. Esta tensión étnica era tensión religiosa. Israel adoraba a Yahvé, el único Dios. Las otras naciones tenían otros dioses. Más aún, los romanos dominaban la tierra de Israel. Existía la mentalidad de que la guerra de naciones es guerra de dioses. Y cuando una nación pierde la guerra, es por los pecados de la nación, del país, y porque el Dios de la nación es más poderoso que el otro Dios del pueblo vencido. Todo esto estaba en el subconsciente colectivo del Israel del siglo I. Esta es la tensión entonces religiosa, judaísmo, paganismo. Existían situaciones muy, muy impactantes. Nazaret tenía 300 habitantes en el siglo I y Nazaret estaba a 6 kilómetros de una gran ciudad grecorromana, Séforis, que en el siglo I tenía 50.000 habitantes. Me parece evidente que un artesano como José, como Jesús, se trasladaran 6 kilómetros a Séforis para trabajar en la reconstrucción de la ciudad, porque efectivamente la estaban reconstruyendo luego de su destrucción de hacía unos años. Esta gente, Jesús, José, con mentalidad campesina, se enfrentaba entraba en una ciudad pero espectacular, donde había muchos templos, donde existían muchos dioses, donde había muchos ministros para atender el templo, con una cultura que poco entendían porque era la greco-romana. Ellos son de cultura hebrea, cultura israelita. Imaginen el impacto. Y eso le ocurría a muchísimas aldeas de la Galilea, que eran precisamente ocupadas por israelitas, por los judíos. Luego la tensión entre dominados y dominadores, ¿no? Aquí se trata de Roma que domina sobre Israel. Todo esto era un caldo de cultivo para bandidos y bandoleros. En
hasta Galilea fue la que apareció Jesucristo, anunció la buena noticia del reino y ejerció lo que nosotros llamamos su liderazgo. En esta Galilea, en una Galilea muy conflictiva, muy conflictuada. ¿Cuáles son las notas características de su liderazgo? Según el modelo que construimos, vamos a ver ahora el liderazgo de Jesús. Y vamos a ver su liderazgo como sanador, como maestro y como Mesías. Entre tantos sanadores populares, Jesús se destaca por su liderazgo carismático como sanador. Efectivamente, en el siglo I había muchos sanadores populares. La medicina se ejercía en el siglo I a 3 niveles. El primer nivel era el familiar. Cuando alguien se enfermaba, la familia, que era una familia extensa, se encargaba del enfermo. Cuando era imposible conseguir la sanación al interior de la familia, se acudía a los sanadores populares. Y de vez en cuando se acudía a los médicos. Los médicos no eran bien vistos y generalmente no se acudía a los médicos por lo costoso y porque nunca tenían resultados o porque tenían muy pocas veces resultados positivos. Los sanadores populares era la gente que procuraba la salud, porque la enfermedad en el siglo I no es una cuestión bioquímica, es una cuestión religiosa, como lo vamos a ver más adelante. A Jesús entonces se le atribuye un carisma especial, porque su relación con Dios es enorme, así lo perciben, así lo ven, y porque el poder de la palabra es también enorme, y así lo testimonian. Y esto constituye también un dato histórico dentro de los evangelios. Con su palabra, Jesús hacía milagros. ¿Por qué podemos hacer desde la Biblia estas afirmaciones? Porque se estudian las fuentes. Y si las fuentes son diversas y tienen diferente origen, pero afirman lo mismo, es porque estamos ante un dato histórico. Y esto pasa respecto de Jesús, su palabra y la sanación de enfermos. En el siglo I había muchos sanadores, tanto israelitas como de otros pueblos, pero sin embargo, el comportamiento de Jesús era distinto al de aquellos sanadores. Por eso hablamos del liderazgo carismático como sanador. ¿Por qué era distinto? ¿En qué se diferenciaba? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a estudiar la primacía de la autoridad que tenía Jesús y cómo estimuló la realización integral en orden a la comunidad. ¿Cómo se percibe la enfermedad en el siglo I? La enfermedad es una patología o síntoma. Esta patología o síntoma, desde ahora afirmo que no toda patología es una enfermedad en el siglo I. Entonces, una patología o síntoma, como por ejemplo dolor de estómago, quedarse ciego, quedarse sordo, ¿no? Esto se trataba en el sistema de salud. Y el sistema de salud, lo he dicho, familia, sanadores populares y los sanadores profesionales, que eran los médicos, pero que tenían mala fama, como tenemos un dato ahí en Marcos 5:26. Bien, se trata de una patología que es una disfunción física, pero cuando esta disfunción física está sancionada por la ley, entonces es una enfermedad. Por eso no toda patología es una enfermedad. Me explico. En el mundo judío, la ley son los 5 primeros libros de la Biblia. Y la ley presenta una serie de mapas de pureza. Por ejemplo, cuando dice, el ciego no puede entrar al templo de Jerusalén. El paralítico no puede ingresar al templo de Jerusalén. Esa patología, parálisis, ceguera, es una enfermedad, porque tiene una consecuencia clara. El que presenta esa patología queda excluido del pueblo de Dios, queda excluido del culto,
del templo. ¿Por qué razón? Porque la causa, en el siglo I, así se cree, se afirma, porque la causa de la enfermedad son espíritus impuros, son pecados. Por eso la enfermedad no es una disfunción biofísica. En el siglo I, la enfermedad es una disfunción religiosa. Tenemos muchos ejemplos en los evangelios de esto, solo uno, Juan 9, versículo 1. Juan capítulo 9, versículo 1. Un ciego de nacimiento. Lo que primero preguntan los discípulos es ¿quién pecó? ¿Él o sus padres ante un ciego de nacimiento? No preguntan cómo llegó a ser ciego, cuál fue el proceso físico que lo llevó a ser ciego, sino cuál fue el proceso espiritual que lo llevó a ser ciego. ¿Por qué está ciego? Porque tiene un espíritu impuro. Porque alguien cometió un pecado, algún pariente cometió un pecado, o porque él cometió un pecado. Esta es la enfermedad. Repito, la enfermedad es una patología en el siglo I o un síntoma sancionado por la ley. Y la ley presenta mapas de pureza que señalan claramente cuáles de estas disfunciones físicas alejan de Dios, porque son disfunciones físicas producidas por espíritus impuros o por pecado. Viene inmediatamente la consecuencia, la deshonra. La honra, el honor, es el valor central en el siglo I. La deshonra entonces es algo trágico para un enfermo, ¿no? ¿Por qué la deshonra? Porque se lo califica de impuro. Y la impureza tiene inmediatamente una consecuencia, la exclusión. La exclusión del pueblo de Dios, ¿no? Porque el pueblo de Dios es santo. Porque Dios es santo, no puede albergar miembros impuros. Y la exclusión del templo, porque el templo de Jerusalén es sagrado. En el santo de los santos, donde reside Dios, ahí reside el santo, el nombre de Dios. Por tanto, es imposible, según la ley, que una persona impura pueda ingresar al templo. Tiene que realizar una serie de purificaciones, pero cuando se trata de una disfunción física, es clarísimo que no puede hasta que desaparezca esa enfermedad, esa disfunción física, porque entonces uno deduce que desapareció el espíritu impuro o que se le perdonaron sus pecados. Entonces, la conceptualización sociocultural de la enfermedad es la siguiente. Hay una conducta desviada, propia o de la familia. Conducta desviada por varios motivos. El sexo hombre-mujer es muy importante en el siglo I. Entonces, se llama conducta desviada cuando no se realiza lo propio del varón o cuando no se realiza lo propio de la mujer, conducta desviada. La religión es fundamental, es la estructura de la vida de Israel. Entonces, cuando se transgrede la ley, claramente es una conducta desviada. A eso se llama conducta desviada. Esta conducta desviada tiene una causa, pecado o demonio. Si esa es la causa, inmediatamente hay una disfunción religiosa. Esa disfunción religiosa tiene consecuencias socio-religiosas y viene todo el tema del rito de degradación del honor, ¿no? Entonces, esa conducta desviada provoca la enfermedad. Está enfermo porque hay un pecado, porque hay un demonio impuro que lo posee. Está en una disfunción, su estado es una disfunción religiosa. Esto significa excluido del pueblo de Israel, excluido del templo. Bien, ¿cómo perciben a Jesucristo? La cosmogonía en el siglo I se maneja del siguiente modo, la cosmogonía, ¿no? Es una pirámide en donde Dios está por sobre todo. Dios es el más poderoso y el más sabio. Dios tiene sus ayudantes. Esos ayudantes, esos servidores de Dios son los arcángeles
y los ángeles. Debajo de ellos viene el arcángel que se rebeló contra Dios, cosmogonía del siglo I. Satanás, que en hebreo significa el adversario. Belzebul, que también tienen sus ayudantes, que son los espíritus impuros. Entre Satanás y los seres humanos, entre el firmamento y la tierra, digamos, ¿no?, existen las potestades, los principados, las dominaciones. Son poderes etéreos y poderes que no hacen ni bien ni mal. Va a depender quién ejercite o quién domine estas potestades, principados o dominaciones, para que sean buenos o malos. Luego vienen los seres humanos y lo creado. Se trata de una estricta jerarquía. Siempre lo de arriba tiene poder sobre lo de abajo. Nunca lo de abajo tiene poder sobre lo de arriba. Los ángeles y arcángeles no tienen poder sobre Dios, pero Dios sí. Satanás no tiene ningún poder sobre Dios, pero sí tiene todo el poder sobre los seres humanos. Esto nos sirve para explicar el tema de la conducta de Jesús como sanador y la admiración que provocaba. Tenemos a Jesús salvando a un paralítico. Si nosotros hacemos el ejercicio de ser o ponernos como contemporáneos de Jesús, judíos, judías, contemporáneos de Jesús, inmediatamente sacamos una conclusión. Ese señor está paralítico por culpa de sus pecados y por culpa de los demonios, de los espíritus impuros. Tan es así que en el Nuevo Testamento, en los evangelios, se habla de espíritu mudo, espíritu sordo. ¿Por qué está mudo? Dice el evangelio, porque tiene un espíritu mudo, ¿no? Entonces, inmediatamente nosotros en esta cultura oral provocamos una etiqueta social. Y esta etiqueta social es negativa. Se trata de un pecador. Tenemos que apartarlo. Es un hombre impuro. Hay cosas que de inmediato llaman la atención. La ley me prohíbe tocar a hombres impuros. Jesús los toca. La ley me prohíbe tocar a leprosos. Jesús los toca. Esto se debe entonces a su conducta desviada. Así pensamos nosotros, contemporáneos de Jesús. Así vivimos la enfermedad. Esta disfunción religiosa catalogada como impura por la ley. ¿Qué se espera de un sanador popular? Se espera lo siguiente. El sanador popular israelita tiene que recurrir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder sobre los seres humanos. De modo de que Dios, a través del sanador popular, sane al enfermo, cure al enfermo. Es imposible pensar que Él, por su propio poder, pueda realizar eso. Tiene necesariamente que recurrir a Dios. Es una posibilidad. Sobre este hombre enfermo que pertenece a este nivel de seres humanos está Satanás, los espíritus impuros. ¿De acuerdo? También este hombre podría recurrir a Satanás. Y así los adversarios de Jesús catalogan a Jesús. Etiqueta social negativa. Es un endemoniado. ¿Por qué es un endemoniado? Porque recurre a Satanás, el príncipe de los demonios, para derrotar otros demonios. Y al derrotar ese demonio, cura a la persona. Porque la enfermedad se explica por la posesión de espíritus impuros. Jesús dirá, oye, un poco de lógica, por favor. Si Satanás se pone contra Satanás, su reino se destruye. Esto es imposible, no puede ser así. Un poco de lógica, ¿no? Bien, tenemos estas dos posibilidades. Entonces, la gente que es testigo de lo que hace Jesús queda tremendamente admirada. ¿Por qué razón? No tanto porque sale un enfermo. Existían sanadores populares y tenemos relatos de sanadores griegos, sanadores hebreos,
¿no? Que sanaban enfermos, según esos relatos, ¿no? Entonces, la admiración, aunque sí hay también parte de admiración, es porque sana un enfermo, pero no solo por eso. La admiración mayor no es por eso. La admiración mayor es porque Jesús no recurre ni a Dios ni a Satanás. No existe ningún relato en los evangelios en donde Jesús, para sanar a una persona, diga: Padre eterno, yo pido que tú me des la posibilidad de sanar a esta persona, o que tú intercedas para sanar a esta persona. Usa siempre la primera persona del singular. Yo te digo, perdonados sean tus pecados. Yo te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Yo te digo. Eso es disruptivo. No se entiende en la cultura del siglo I, porque Jesús, siendo un ser humano, sana a un enfermo cuando, según la mentalidad del siglo I, debería recurrir a Dios, o bien, como dicen sus adversarios, está dominado por Satanás. ¿Qué ve la gente? Que no invoca a Dios, pero sana con su palabra y poder. Se va configurando el líder carismático. Palabra y poder, palabra y autoridad. Ambas cosas, palabra y autoridad, reflejan un acto absoluto de soberanía. ¿De soberanía sobre quién? ¿Quiénes producen la enfermedad en la mentalidad del siglo I? Satanás, espíritus impuros. Soberanía sobre Satanás y los espíritus impuros. ¿Soberanía sobre quién? Sobre el pecado, la maldad. ¿Quién produce la enfermedad en el siglo I? Los pecados del que está enfermo o de su familia. Soberanía sobre los pecados, sobre los espíritus impuros. Ver a este Jesús de Nazaret, a este nazareno de una aldea totalmente desconocida, con una etiqueta social también negativa, ¿no? Nazaret tiene una etiqueta social negativa. De Nazaret puede salir alguien bueno, puede salir algo bueno de Nazaret. Ven que este nazareno está actuando así. Se llenan, por tanto, de admiración. Y claro, la pregunta es evidente. ¿Quién realmente es este? El liderazgo de Jesús va creando una serie de preguntas que invitan a una respuesta. Esta respuesta podrá ser desde la cultura de su tiempo, pero también esta respuesta va a ser para sus discípulos desde la fe. Y van a concluir, después de todo este proceso, quién realmente es este, el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces se resuelve el enigma. ¿Por qué Jesús actúa así? Porque es el Hijo de Dios. Estamos aquí arriba con Jesús. Él tiene poder sobre todo lo que está bajo él. Es el Señor, es el Hijo de Dios. Pero eso solo se va a alcanzar por la fe y por el discipulado. Sin fe ni discipulado, uno se queda en la respuesta de la muchedumbre. Es Elías, es como Herodes, es Juan Bautista que resucitó, es uno de los profetas o uno de los tantos Mesías. Hasta ahí llegamos cuando se trata solo de una respuesta desde categorías culturales del siglo I o desde que era la propia, ¿no?, de la muchedumbre. Se requiere el discipulado. Tenemos disrupción, hay muchos sanadores, pero Jesús no es como los otros. Y comienza a aparecer el liderazgo de Jesús. Si Jesús hubiera sido como los otros, pasa también desapercibido como los otros. Pero el líder se destaca. Y se destaca precisamente por esto, por la forma de proceder, dentro de aquello que es la cultura del siglo I. Y se destacan dos cosas. Recuerden el modelo que construimos, ¿no? Se destacan dos cosas: servicio y salvación. En el siglo I no se agradece tanto el que me hayan sanado. En el siglo XXI
se agradece enormemente a los médicos que te sanen. Gracias por sanarme. Estaba enfermo y me sanaste. En el siglo I no. En el siglo I no se agradece tanto que te hayan sanado. Se agradece que te hayan quitado la impureza. Es decir, que hayan derrotado a Satanás o que hayan derrotado al espíritu impuro. ¿Por qué? Porque entonces la etiqueta social negativa se acabó, se terminó. Comienzo a ser un hombre, una mujer puro, que puedo participar en el culto del templo, que puedo participar en la práctica de la ley, que puedo participar en el pueblo de Israel. Es decir, se agradece enormemente la inserción social y religiosa por el hecho de estar curado. Esto es así porque quien era curado tenía que presentarse en el templo. Tenemos algunos relatos de eso en los evangelios. Tenía que presentarse en el templo a los sacerdotes, quien al final eran los que validaban que realmente estaba curado. Y con eso validaban que este hombre es puro. Vuelve de nuevo al estado de pureza ritual, porque ya los espíritus impuros no viven en él y porque fueron perdonados sus pecados. De no ser así, seguiría paralítico. Este líder, Jesús, no es como los otros. Y sus curaciones son signos de su servicio, de entrega de vida nueva y de un futuro novedoso. Esto es lo que va a vivir el discípulo, aquel que va a seguir a Jesucristo permanentemente. Vamos a ver solo a Jesús como maestro y con eso yo creo que vamos a estar terminando, ¿no? Bien, entre tantos expertos en la ley, Jesús también se destaca por su liderazgo carismático como maestro. Liderazgo carismático como maestro. La gente misma llama a Jesucristo profeta, maestro, y le atribuyen un carisma especial porque enseña con mucha originalidad y de un modo cautivante el misterio de Dios y su voluntad. Jesús no es como los otros maestros. Jesús se destaca por la imagen original que transmite de Dios, a través de oráculos, sentencias, parábolas. Enseña con gran sabiduría y fortaleza, al punto que deja callados a sus adversarios, que buscan sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones, y al no poder hacerlo, lo persiguen y buscan su muerte. Ya vamos a ver por qué desde la perspectiva sociocultural. ¿Por qué buscan su muerte? Estamos hablando del conocimiento y cómo este líder carismático estimula el aprendizaje en orden al misterio de Dios. El discipulado de Jesús es un aprendizaje en relación con el misterio de Dios. Y es un maestro tal que solo él puede ofrecer esos conocimientos, porque nadie puede hablar del Padre del cielo sino el Hijo. Y Jesús es el Hijo. ¿Qué sucede con Jesús Maestro? Repito, nuestra perspectiva es sociocultural y desde ahí abordamos el tema. Jesús enseña a la gente, no hace nada distinto a lo que haría un rabino, un maestro de la ley del siglo I. Pertenecían a diferentes corrientes, a fariseos, saduceos, los maestros de la ley. Eran los más apreciados en Israel. Se le llamaba rabino. Rav en arameo, rabino, Rav en arameo, significa el más grande. ¿Por qué el más grande? Porque se ocupa de lo más importante de Israel, que es la ley. Maestro de la ley, rabino, el más grande por ocuparse de la ley. Ellos concentraban el máximo honor, este valor social fundamental en el siglo I. Entonces,
De Jesús, ¿qué se espera en realidad? De Jesús se espera que sea un artesano. La palabra carpintero no es adecuada, no refleja bien el texto griego. El texto griego significa el que hace cosas manuales, y el que hace cosas manuales es más bien un artesano, que también se dedica a la madera, pero no solamente a la madera. Entonces, el oficio estaba muy unido a la identidad de la persona. Si Jesús es un artesano, que actúe como artesano. Entonces, Jesús debería enseñar, hacer y pensar, que son las tres dimensiones propias de una personalidad en el siglo I, ¿no? Rápidamente, ¿por qué enseñar o comunicarse? Porque en el siglo I, la antropología del siglo I enseña que el ser humano tiene boca y oídos, por eso tiene que comunicarse, enseñar. Pero también tiene manos y pies, por eso tiene que hacer. Pero también tiene ojos y corazón, por eso puede pensar, sentir, decidir. Ese es el ser humano en el siglo I, antropología bíblica del siglo I. Se espera entonces que Jesús enseñe, haga, piense de un modo determinado, es decir, como un varón de Nazaret que es artesano. Y resulta que no hace nada de eso. No coincide con lo que la gente espera de él. Entonces, desde la perspectiva positiva, en el ámbito público hay mucha admiración, mucho asombro, fascinación, extrañeza, sorpresa. ¿Por qué? Porque enseña de una manera impresionante, pero ¿quién le enseñó a él? Para ser maestros de la ley habían dos caminos, por tradición o por adquisición. Si era por tradición es porque mi familia era una familia de maestros de la ley. Si es por adquisición, yo estudié para ser maestro de la ley. ¿Quién le enseñó a Jesús? ¿Dónde estudió? ¿Quién fue su maestro? No es maestro de la ley por adquisición. Será por tradición. Oye, pero si José es un artesano, no está dedicado a la ley. ¿De dónde le viene lo que le viene? Ya estamos de nuevo, ¿no? Con aquel criterio de la disociación. Jesús se destaca de un modo absoluto en relación con los otros maestros de la ley. Carácter negativo, los adversarios, ¿no? Los adversarios también sienten extrañeza, pero de modo negativo. Lo van a combatir luego. ¿Qué hay que hacer? Desafiar su honor, lo que antes le indicaba, ¿no? Desafiar su honor. Los maestros de la ley tienen adjudicado un honor altísimo. Jesús está pasando por un maestro de la ley y es mentira, porque él es un artesano y porque él no estudió con nadie. Los adversarios que hacen, vamos a demostrar que él no es maestro de la ley. En realidad, Jesús y su liderazgo fue siempre desafiado, al punto que terminó en la cruz. Un líder cristiano tiene que tener en cuenta esto. Si efectivamente es líder, pero sobre todo si efectivamente es cristiano, va a estar permanentemente desafiado. Jesús es un maestro de la ley, mucha gente lo escucha y su fama crece. Su honor no es ni adscrito o adquirido, porque, repito, maestro de la ley no lo adquirió ni es por tradición o adscrito. Pero aquí hay algo interesante respecto del honor. El honor es un bien social finito. El honor es un bien social delimitado. ¿Cuándo uno gana honor? Cuando otro lo pierde, en el siglo I. Si Jesús tiene un honor enorme como maestro en Israel, significa que los otros maestros en Israel pierden su honor. Se degrada su honor. ¿En qué se nota? Partiendo por la multitud. ¿A quién busca la multitud? A los maestros de la ley, del templo, de las sinagogas,
o a Jesucristo, que lo perciben como un maestro? ¿A quién buscan? ¿Qué brota entonces? La envidia. La envidia. Esto no puede ser. Y de la envidia, ¿qué brota? El conflicto. Tenemos que conflictuar a Jesús. Tenemos que hacerle preguntas tales para demostrar que no es maestro en Israel. Tenemos, dicho técnicamente según los sociólogos, desafiar su honor. Desafiar su honor de maestro. ¿Cómo lo hacemos? Colocándole preguntas complicadas y poniéndolo a prueba. Aquí hay es decir, ¿tenemos que pagar tributo al César o no? Y el texto comienza diciendo para ponerlo a prueba. El mismo verbo que se emplea en las tentaciones de Jesús. Cuando el diablo tienta a Jesús, ese verbo, tentar, es el mismo que se emplea aquí. Es decir, van con mala intención. ¿Por qué van con mala intención? Desde la perspectiva sociocultural, aquí está la respuesta. Porque están desafiando su honor. La gente que está ahí hace de testigo y de juez. Ellos son los que van a determinar quién es el que ganó en la pelea. ¿Quién es el que ganó en el conflicto? El propósito es demostrar que él no es maestro, es un impostor, que no lo sigan a él. Así nosotros recuperamos nuestro honor. El método entonces es un cuestionamiento por alguna conducta desviada, una humillación pública y el estigma. Por ejemplo, cuando dicen que es un endemoniado, ¿no? El estigma. En segundo lugar, ¿no? Parten por preguntas complicadas. Ya mencioné una, hay que pagarle al César o no hay que pagarle el impuesto al César. Una pregunta súper complicada de carácter político, una pregunta de carácter legal. Si una mujer muere y tuvo 7 maridos y los 7 maridos fueron hermanos, ¿no? Si los 7 maridos fueron hermanos, la ley del levirato, ¿no? A la resurrección de los muertos, ¿qué va a pasar? ¿De quién va a ser mujer? ¿No? Cuestionando la resurrección de los muertos. Pregunta legal, pregunta difícil. Pregunta teológica. ¿Cuál de los mandamientos es más importante? Claro, para nosotros de repente son respuestas fáciles. Amar a Dios, amar al prójimo. Pero en aquel tiempo no era tan así. Los judíos de Israel pensaban que el mandamiento más importante era el amor a Dios. Los judíos de la diáspora, de fuera de Israel, pensaban que ese amor a Dios nada servía sin el amor al prójimo. Ya habían unas discusiones grandes entre las diferentes escuelas. Tú, Jesús, ¿qué dices? Pero no para aprender, no para ver qué me puedes enseñar de bueno al respecto, sino porque quiero combatirte. Esa es la finalidad de la pregunta. Y la gente es la que hace de auditorio y juez. Pero Jesús los deja callados. En la controversia pública Jesús los deja callados y sigue creciendo el asombro y la admiración de la gente. La validación popular entonces crece con la aprobación, el asombro, la admiración. La disociación de los maestros de la ley se hace creciente, cada vez mayor, porque permanentemente Jesús está derrotando a sus opositores. Por la manera que enseña, por los contenidos que ofrece, está derrotando a sus opositores. El honor es un bien limitado, entonces aparece la envidia, esto ya lo hemos dicho, ¿no? La presión social, Jesús como un líder desafiado. Se crea en aquella cultura oral una cadena de comentarios, esto lo veo rápidamente, etiqueta negativa, los parientes, se volvió loco, lo van a buscar para que no los deshonre. Los adversarios, responde a Belcebú, príncipe de los demonios, por eso derrota espíritus impuros. Etiquetas negativas son los estigmas. Y la etiqueta positiva son los títulos o juicios positivos sobre Jesús. Perciben que en él hay una relación particular con Dios, por eso enseña como enseña. Entonces hay varias respuestas desde la perspectiva positiva. Es Juan el Bautista, es un profeta, el santo de Dios.
es el Mesías. De nuevo, el tema de la disrupción. Pero ahora lo que se destaca son las dos cosas que nos faltaba ver, ¿no? La asociación y la disociación. Jesús vence a los maestros de la ley y los discípulos de los maestros de la ley, junto con sus maestros, cada vez buscan más acabar con Jesús. Disociación. Pero la gente queda admirada. Asociación. Buscan a Jesucristo. Les encanta su enseñanza. Él provoca algo particular en su interior. Y aquellos de la muchedumbre que van a ser llamados por Jesús se van a convertir en discípulos. Porque la muchedumbre no es discípulo de Jesús. Para ser discípulo hay que salir de la condición de muchedumbre y pasar a su grupo más íntimo, la asociación. Así Jesús va creando el discipulado. De aquí solo destacar una cosa. ¿Por qué Jesús actúa como actúa? ¿Por qué este liderazgo carismático? ¿Cómo se explica este liderazgo carismático? Porque es el Mesías. Mesías significa en hebreo ungido. Lo mismo, ungido, significa Cristo, pero en griego. Lo digo de otro modo. Cristo es el término griego para decir ungido. Mesías es el término hebreo para decir ungido. ¿Ungido con qué? No con aceite, como los sacerdotes o algunos profetas del Antiguo Testamento, sino con el Espíritu Santo de Dios. Y esto explica su carisma. Pero este Espíritu Santo Jesús lo derrama sobre sus discípulos. Y el liderazgo cristiano entonces se va a explicar por la misma fuente, por la posesión del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hace al líder cristiano, a imitación de Jesús. 4 reflexiones finales. Jesús obviamente no se propuso ser un líder carismático, ni sus contemporáneos lo percibieron así. Ya había dicho al comienzo que esta terminología y estos contenidos son anacrónicos. De allí la necesidad de crear un modelo para poder estudiar a Jesús como líder carismático, sabiendo que hablamos analógicamente respecto al liderazgo como hoy se entiende. En segundo lugar, los rasgos carismáticos de Jesús se descubren por sus efectos, unas acciones que causaban gran admiración, un mensaje como propuesta original, provocativa, el gran movimiento de seguimiento que se creó tras su persona, sus propuestas. Incluso el liderazgo carismático de Jesús se destaca por el rechazo de los dirigentes de Israel. Dime quiénes son tus enemigos y te diré qué tan líder eres. Esto no se logra si Jesús no hubiera ejercido un liderazgo carismático. Ya sabemos su fuente, el Espíritu Santo. Y como a muchos líderes no lo entendieron y lo siguieron por intereses diversos. Los rasgos de liderazgo de Jesús están en íntima relación con la misión recibida del Padre y animada por el Espíritu Santo. Con esto estoy diciendo de algún modo que el liderazgo carismático de Jesús es trinitario. Es de Jesús, recibida del Padre, animada por el Espíritu. Y es un liderazgo pertinente en aquella Galilea tan conflictuada del siglo I. Si Jesús fue líder, fue porque de algún modo respondió a las ansias de la gente del siglo I en aquella Galilea tan complicada. La presencia de Jesús marca una profunda disrupción con el mundo religioso judío en la interpretación de la ley, las intenciones que dominan el culto a Dios y la respuesta ante la situación deprimida de la gente en Israel del siglo I. La disrupción se resuelve con la construcción. ¿De qué? Del reino del Padre. La resignificación de realidades, gracias a su mensaje, y la creación de nuevas relaciones. Creación de nuevas relaciones. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?
Estos que están escuchando mi palabra son mi madre, mis hermanos, mis hermanas. Creación de nuevas relaciones. Y luego el liderazgo de Jesús se distingue por servicio y salvación respecto de sus acciones. El resultado de sus acciones es un estado de vida nuevo, lo que vimos respecto a la enfermedad, ¿no? Que otorga una nueva oportunidad para vivir en comunión con Dios y como miembro de su pueblo. Pero respecto a su enseñanza, se distingue su liderazgo por la disociación y la asociación respecto de sus enseñanzas, porque Jesús pone en juego el conocimiento y la aceptación de su identidad, lo que provoca adversión y estigmas, la disociación, los adversarios, los enemigos, y provoca seguimiento y nuevos títulos de identidad. Tú eres un profeta, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Eso gracias a la asociación. Y el punto 4, lo que explica el carisma de Jesús, es la obediencia al Padre y su unción con el Espíritu. Como ya estamos en la hora, me hubiera gustado detenerme en algunas otras cosas, pero imposible por la hora. Entonces, no sé, creo que ya tenemos